Pacasa News tenemos una señal para los compañeros de Chacana en España y en toda Europa. Señor Vargas, usted ha hecho dos planteamientos concretos. El tema de recuperar el tema de los parlamentos de los pueblos. Dos, ha hecho una remembranza de la lucha de octubre y en este escenario ha planteado el tema de oponerse firmemente al tema extractivista. El presidente Guillermo Lasso acaba de plantear elevar la producción petrolera. ¿Ustedes han sido consultados? Nosotros no hemos consultado los derechos colectivos que están en la Constitución y respeto que menciona en el Tratado Internacional, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT, no han sido respetados. Por eso nosotros pues hemos sido claros, no solamente con el señor Guillermo Lasso, esto es un trabajo histórico que hemos venido haciendo en la Amazonía ecuatoriana y vamos a seguir manteniendo de manera firme y también pues si respetan las decisiones, los planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, no descartamos ir a una movilización, pero si hay respeto cuando se empieza a trabajar de manera conjunta, respetando los derechos colectivos, sobre todo fortaleciendo la educación intercultural bilingüe, fortaleciendo la salud intercultural, respetando los derechos territoriales, respetando los tratados internacionales, pues no habría ningún problema. Siempre nosotros hemos dicho, si el gobierno nacional empieza a trabajar haciendo bien las cosas, tendrá nuestro apoyo, pero también cuando empieza a ampliar la frontera petrolera, minera, hidroeléctrica y respetando lo que ellos mismos escribieron en la Constitución, entonces nos verán en las calles, en eso sí somos certeros. Y usted ha planteado el tema de la educación. La nueva ley que está llamada ha sido apelada ante la Corte Constitucional como inconsulta. ¿Ustedes tienen una posición? Bueno, nosotros en tema de educación intercultural bilingüe, es un mandato, planteamiento histórico, la creación de la Universidad de Amotehuasi, que el sistema de educación intercultural bilingüe sea por ley, no por decreto, porque el decreto es simplemente decreto, no es una ley. Entonces, en ese sentido, se tiene que pues legalizar y en la Asamblea Nacional estamos trabajando, articulando entre las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Guillermo Lasso ha planteado que si no va a la Asamblea y aprobada, llamará una consulta popular sobre el tema, entre otros, del petrolero. Bueno, sería de decirlo de que no se siga invadiendo los territorios de las nacionalidades. También tendría que ser muy importante a nivel del Ecuador, de respeto a los manglares, respeto a los páramos, respeto a la selva, su entorno, ¿no es cierto? En ese sentido nosotros nos mantenemos firmes. El próximo año Ecuador tiene que pagar 18.000 millones en bonos de deuda externa y esto va a afectar definitivamente a la salud de los pueblos y a la Pachamama. No se tendría que pagar la deuda externa, se tendría que cobrar deuda ecológica, es decir, los países desarrollados, los países cómplices quienes han pues entregado nuestro país a las transnacionales, ellos tendrían que pues simplemente reclamar la deuda ecológica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hija del Ecuador, venimos nosotros de la Amazonía ecuatoriana justamente para por la unidad, por la lucha histórica del movimiento indígena del Ecuador. Hay muchas temáticas que hay que fortalecerlos, agendarlos, articularlos, trabajarlos y pues empezar a trabajar. Una buena delegación que vino acá a esas alturas, no les ha afectado nada. No nos ha afectado porque muchas veces hemos venido acá a la Sierra Ecuatoriana, hemos estado en asambleas, en congresos ampliados, estuvimos en el Congreso de la CONAIE allá en Salazac, en la provincia de Tungurahua, hoy justamente estamos aquí, hemos estado también en Guaranda, entonces pues no tenemos ningún problema. Ahora, usted entregó ya el bastón de mando. ¿Cuáles son las propuestas claves para acompañar para las comunidades del oriente ecuatoriano? Bueno, para la Amazonía ecuatoriana sobre todo es fortalecer sobre todo los derechos colectivos, los 21 derechos colectivos que están en la Constitución, como también derecho
respeto a los territorios de las nacionalidades por el extractivismo, como las petroleras, mineras, hidroeléctricas, quienes han venido pues invadiendo los territorios de las nacionalidades sin consulta previa, libre, informada y de consentimiento. En ese sentido se ha venido violando todo tipo de constitución, derechos colectivos, como también tratados internacionales, entre otros. En ese sentido pues nosotros planteamos esto. También reforma la ley amazónica, circunscripción territorial especial amazónica, para que se canalicen los fondos de regalías petroleras, mineras, hidroeléctricas que se viene explotando por más de 50 años, pero las comunidades estamos en total abandono. Y también pues planteamos que se reinstale el Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades que se había construido, e inclusive entregamos el mandato a las autoridades del gobierno nacional, pero no se dio oído sobre todo los planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, pero yo creo que es necesario y muy importante que se reinstale, porque donde estuvimos más de 200 organizaciones más grandes del país, encabezadas por la CONAIE. En ese sentido yo creo que es muy importante reinstalar esa asamblea del Parlamento de las Nacionalidades. Son básicamente pues las demandas que nosotros planteamos como región amazónica, como Confeñá. El tema de la minería prácticamente continúa la resistencia. La resistencia continúa en la Amazonía Centro-Sur. Tenemos graves problemas, por ejemplo, la invasión de los territorios de la Nacional Siecopay, en sucumbidos más de 80 hectáreas que han invadido, ¿no es cierto?, los que se dedican a palma africana, entre otros, ¿no es cierto? En ese sentido nosotros hemos estado reclamando, haciendo vocería, por ejemplo, en Pastaza, la amenaza del bloque 28, la explotación petrolera dentro del territorio quichua de Pastaza, amenaza también en el territorio Zapara, en el territorio Achuar, Shuar, por parte de empresas mineras igualmente. En ese sentido, pues nosotros estamos planteando una etapa de transición ecológica del desarrollo extractivista al post-extractivista. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos ahí trabajando, pues nosotros también estamos planteando al nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE que se establezca mesa de trabajo de distintas temáticas, ¿no es cierto? Puede ser salud intercultural, educación intercultural, la economía, sobre todo fortalecimiento de los emprendimientos, entre otros. Entonces son temáticas de vital importancia y estamos convencidos que el compañero Leonidas Issa va a dirigir como tiene que ser y confiamos en él. Nosotros vamos a apoyar como siempre lo hemos venido haciendo desde la Amazonía ecuatoriana. Ahora se dice también, usted dijo en la intervención, posiblemente nuevamente en octubre del 2019. Mientras no se cumplan los planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, mientras se sigan invadiendo los territorios de las nacionalidades, no descartamos ir a una movilización radical inclusive. De todas maneras, el actual gobierno ha invitado a los diálogos. No ha invitado, nosotros no tenemos acercamiento, el Consejo de Gobierno de la Confeñé ni las nacionalidades no hemos tenido invitación, no tenemos acercamiento, pero para dar o entregar el mandato del movimiento indígena del Ecuador sí sería importante, tal como se hizo después del paro de octubre, que entregamos el mandato económico plurinacional en el episcopado acá en la ciudad de Quito, pero no fueron tomados en cuenta, no se dio oído a los planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, pero hay que retomar, ahí está el proyecto, ¿no? Hay que trabajar, hay que articular, hay que mejorar, ¿no es cierto?, acorde a la realidad del 2021 y en adelante, ¿no es cierto?, y volver a entregar al gobierno del Guillermo Lasso, y pues para ir trabajando, ¿no es cierto?, en distintas temáticas, ¿no es cierto? Pero en caso de que no se cumpla, se siga obedeciendo bajo presión del Fondo Monetario Internacional, no será descartado
la movilización, la resistencia de las nacionalidades, no solamente de las nacionalidades del Ecuador, sino de todos los sectores sociales que estuvieron en 2019, más de 80% movilizados en todo el país. Entonces ese pueblo ecuatoriano tiene que retomar sobre todo el Parlamento de las nacionalidades para pues estar dispuesto a ir a una movilización.